Sean todos bienvenidos a la casa del Señor después de esa tremenda alabanza, adoración que le dimos al Señor, sabiendo que, como decíamos, el que sostiene el universo, aquel que sostiene la Vía Láctea, aquel que le da combustible al sol, nada más y nada menos es el que nos está fortaleciendo. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Así que entendemos de que vamos a compartir la palabra. Le voy a pedir a mi esposa si me puede pasar unos matecitos. Ahí vamos a compartir matecitos y vamos a compartir la palabra. Amén. Así que un gusto, hermano. Sean todos bienvenidos. Vamos ya con todo a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 ya estamos. Miren, versículo 1. Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor. Amén. Y les comento a los hermanos y amigos que nos están asistiendo también que se suscriban al canal, ¿verdad? Porque ya no vamos a estar compartiendo ni en mi canal ni en también los grupos de WhatsApp de Noticias Proféticas, en ningún grupo el link, porque ya el canal, vamos a decir, arrancó con todo, ya el canal de la iglesia, el taller del maestro. Y bueno, miren, en este poquito tiempo, creo que tenemos un poquito más de 500 seguidores ya, gloria a Dios, que aman y que le gusta la palabra, porque esto, hermano, es para gente que le gusta la palabra, aquellos que tienen más sed del Señor. Y me estaban escribiendo gente de distintas partes del mundo que están siendo muy bendecidos por los estudios bíblicos y las prédicas que estamos haciendo. Amén. Romanos capítulo 11, verso 1, dice: por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Mis queridos hermanos, acá estamos hablando de la nación de Israel. Habíamos hablado en otra prédica de que el Señor le había quedado al pueblo de Israel. Primeramente le dio las leyes. El Señor había escogido a Israel, una pequeña nación, como modelo, ¿verdad? Lo apartó, lo sacó de Egipto, lo preparó. Un pueblo que vamos a decir que no era tan especial, ¿verdad? Porque eran obstinados, eran rebeldes, idólatras, no se sujetaban al Señor, ¿verdad? Pero el Señor demostró su amor, escogió, lo amó a Israel, lo sostuvo, y de ello eran todas las promesas que el Señor había dado a Abraham, Isaac, Jacob, a los patriarcas. Y según la carne también de ahí desciende Jesucristo. El problema fue de que Cristo vino y en ese tiempo Israel estaba bajo el imperio romano. Ellos estaban esperando, ¿qué cosa? Un guerrero, un príncipe que venga con su ejército y libere al pueblo de Israel de esa opresión que estaban pasando, el pueblo judío. Pero Jesucristo vino totalmente diferente. Nace en un pesebre, nace en una familia humilde, no era una familia real, aunque descendiente del rey David, de ambos lados, de José y de José y de María, pero eran de condiciones humildes. La Biblia habla de que él era carpintero, pero ahí el carpintero no era que hacía muebles y todo lo demás, sino que la carpintería era ejercido también por los artesanos. Artesanos generalmente eran los carpinteros, ¿verdad? Entonces él era de una familia humilde, de una ciudad pequeña, dice la palabra, nace en Belén, ¿verdad? Una pequeña ciudad insignificante dentro del pueblo de Israel. Y es ahí donde el Señor escoge traer al Mesías. Pero el pueblo de Israel lo rechaza. El pueblo de Israel no lo recibe.
Y en ese momento, nosotros nos preguntamos, como se preguntó Pablo, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? ¿Acaso Dios ha desechado al pueblo de Israel? Y acá nosotros vamos a estudiar la situación del pueblo de Israel cuando rechazó a Cristo. ¿Cuál es su condición actual del pueblo de Israel, siendo que ya está la iglesia? Porque hay ciertas teologías, primeramente que habla la teología del reemplazo, ¿verdad? Que es una teología que dice que al nacer la iglesia prácticamente Israel desapareció. Israel ya perdió todo. Pero nosotros vamos a demostrar a través de la Escritura que no es así. Amén. Y aquí Pablo mismo dice, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Entonces, acá lo que Pablo está diciendo, ¿acaso el pueblo de Israel ha sido desechado? ¿Verdad? Y es como que Pablo está diciendo, ¿acaso el pueblo de Israel ha sido expulsado ya de la salvación? ¿Acaso ya está prácticamente perdida la salvación? ¿Verdad? Pero ahí Pablo dice, de ninguna manera. Si vamos nosotros al griego original, Pablo está diciendo, está, mejor dicho, dando un rechazo rotundo de la forma más, como una respuesta más negativa, diciendo, no, el Señor no ha rechazado a Israel. Amén. Y esto, hermanos, a pesar de la gran desobediencia al pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 9, el verso 1, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estamos hablando de lo que yo le había comentado, ¿verdad? De ellos son los patriarcas, de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre, amén. O sea, todo venía para prácticamente bendecir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Ahora, lo que Pablo está apuntando aquí no es que el pueblo de Israel simplemente lo haya rechazado porque quiso, amén, sino que Dios ha operado en endurecer al pueblo de Israel para que los gentiles puedan entrar. Esto es impresionante. La soberanía de Dios actuando para el nacimiento de la iglesia, amén. Romanos capítulo 10, el verso 14, dice la palabra, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermoso es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acá Isaías está hablando, Isaías 53, que no creyeron en la predicación, cerraron los ojos, cerraron sus oídos los judíos y no aceptaron a Cristo. Entonces, hermano, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, hubo sí un remanente de judíos que se convirtieron al cristianismo y se convirtieron en iglesia. Amén. Entonces, Dios no es que ha rechazado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tiene promesas terrenales maravillosas. Amén. A la iglesia el Señor le dio promesas espirituales y terrenales. Amén. Nosotros, como en este caso fuimos añadidos al árbol, a Cristo, hemos recibido grandes, dice, y preciosas y mejores promesas, dice el apóstol, referente a lo que nosotros vamos a recibir, porque nosotros recibimos grandes
promesas espirituales y materiales. Amén. Primera de Samuel, capítulo 12, el verso 22 dice: el Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre y Él los escogió para que fueran su pueblo. Dios no va a desamparar al pueblo de Israel. Hoy estamos viendo cómo Dios lo está protegiendo, cómo Dios lo está guardando. Israel es el país más pequeño de Medio Oriente, el más odiado, el más repudiado, está alrededor de sus enemigos, pero nosotros podemos ver cómo Dios lo está guardando. Porque Dios lo tiene que guardar ¿hasta qué? Hasta su venida. El Dios también lo tiene que guardar para su segunda venida. O sea, nadie va a destruir a Israel. Nadie va a mover a Israel, porque proféticamente Jesucristo había dicho que a la higuera, una vez que nosotros veamos a la higuera florecer, que volvió a nacer en 1948, Israel nació como país. Israel nació como nación y ha cumplido tremendas profecías de que Israel volvería a nacer y daría frutos. Amén. Entonces, para nosotros la iglesia, el nacimiento de Israel en 1948 es una gran señal que Cristo ya viene. Amén. Cristo ya viene. Primera de Reyes, capítulo 6, el verso 13 dice: entonces yo habitaré en el templo, en medio de los israelitas, y nunca abandonaré a mi pueblo. Vemos que Dios habla de su pueblo, algo como lo pertenece. Por eso el Señor le dio las leyes civiles. Ellos tenían su comida, ellos tenían prohibiciones, ellos no tenían que comer lo que otros pueblos comían, ellos no podían adorar fuera de Dios como otros que sí tenían dioses ajenos. Amén. El Señor le había dado sus fiestas, el Señor le había dado su vestimenta, su cultivo, el Señor le había dado su cosecha. Todo el Señor había seleccionado cuidadosamente para que este pueblo sea apartado para Él. Amén. El Señor había guardado a Israel para sí. Salmo 94, el verso 14 dice: tú, Señor, no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho tuyo. En todo momento estamos viendo que el Señor no va a desamparar a Israel jamás. Él no va a desamparar. Amén. Hoy tenemos muchísimos judíos que están dejando de lado el judaísmo, ¿verdad? No como otros cristianos que hoy en día están apostatando y se están volviendo judíos, porque hay muchísimos que están apostatando de la fe y están cayendo de la gracia, están cayendo de la salvación, ¿verdad? Creyendo, volviéndose al judaísmo. Pero nosotros estamos viendo muchos judíos eminentes, rabinos inclusive, que están abriendo los ojos, que están abriendo los oídos al evangelio y están saliendo del judaísmo y se están convirtiendo a iglesias. Amén. Entonces, Isaías 49:15 dice: pero ¿acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Claramente, hermano, cualquiera se puede olvidar de su hijo, pero yo no me voy a olvidar de Israel. El Señor es claro de que Él va a cumplir los pactos. Él va a cumplir las promesas que había hecho con Abraham. E incluso, como dice el apóstol Pablo, va a llegar el momento en donde todo Israel será salvo. Amén. Cuando ellos vean al Mesías venir, con sus santos en gloria, con nosotros, ellos van a ver, y en ese momento caerá su venda espiritual del Señor, cambiará sus corazones. Increíble lo que va a suceder, pero en ese momento ellos van a creer y toda una nación va a ser salva. Toda una nación. Amén. Entonces, hermanos, vamos a Jeremías capítulo 33, el verso, y hay muchísimos versículos que hablan de esto. El verso 19 dice: la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: yo, el Señor, declaro, si mi pacto con el día y la noche llegara a su fin, de tal manera que no volviera a haber día y noche, también llegaría a su fin mi pacto con mi siervo David, para que sus descendientes reinen sobre su trono.
lo mismo que mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Pero yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David, y la de los levitas que me sirven serán como el ejército del cielo, que no puede ser contado, y como la arena del mar, que no se puede medir. La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: ¿te has fijado que hay quienes dicen que yo, el Señor, he rechazado a las dos familias que escogí? Tan en poco tiene a Israel y Judá, que yo no los consideran una nación. Pues yo, el Señor, declaro: si mi pacto con el día y la noche dejara de tener validez, y quitara yo las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, entonces también llegaría yo a rechazar la descendencia de Jacob y de mi siervo David, y no tomaría a ninguno de sus descendientes para gobernar a la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo cierto es que yo haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Ya los cautivos de Israel están volviendo. Se está cumpliendo la palabra. Se está preparando. Nosotros estamos viendo a la higuera que simboliza a Israel preparándose ya para dar fruto. Eso quiere decir, hermano, que la iglesia está a punto de despegar. A punto. La plenitud de los gentiles está llegando a su fin. 2000 años de predicación, 2000 años de la vivencia de la iglesia, de la esposa de Cristo, está llegando ya en sus últimas circunstancias. Amén. Pronto sonará esa trompeta y Israel entrará en la gran tribulación, preparándose, podándose, y el remanente de Israel será salvo. Amén. Gloria a Dios. Y ahí nosotros vemos que Pablo dice, y haciéndose esa pregunta: ¿qué pasó de Israel? Porque él se estaba preocupando por Israel. Y el apóstol Pablo decía: no, Israel no será abandonado de ninguna manera. Y lo decía tajantemente en el idioma griego. Entonces, hermano, Romanos capítulo 19, acá Pablo lo que está haciendo es responder una pregunta, ¿verdad?, de Romanos capítulo 10 y el verso 19 al 21. Él se está haciendo una pregunta. Entonces, hermano, lo que ahí dice: ¿acaso es permanente la separación divina de Israel por su rechazo a Cristo? Israel hace 2000 años rechazó a Cristo. Y todos los israelitas, desde ese momento que no confiesan a Cristo, se han ido al infierno. Muchísimos. Estamos hablando de gente que no han creído en Cristo. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos: si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora la iglesia está, y un remanente pequeño de judíos que se están volviendo iglesia. Pero esto, hermano, va a ser por un periodo de tiempo corto. Ese rechazo va a terminar porque ellos aceptarán a Cristo. Amén. ¿Por qué, hermano, es importante que nosotros entendamos que Israel será salvo? Porque el Señor tiene que cumplir sus promesas que tiene con ellos. Traerlos de los distintos países en donde ellos fueron dispersados después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, ¿verdad?, el emperador Vespasiano. De ese momento los judíos fueron dispersados. Miles de judíos fueron dispersados en distintas partes del mundo, y ahí es donde Israel había muerto, se había secado. Pero ahora Israel ya está brotando, está teniendo ramas y se está preparando para dar fruto. Amén. Jeremías capítulo 33, el verso 19 dice: la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: yo, el Señor, declaro: si mi pacto con el día y con la noche llegara a su fin, de tal manera que no volverá a haber día y noche. Acá lo que el Señor está diciendo: el día y la noche va a parar, pero lo que yo voy a hacer con Israel lo voy a cumplir. La ley, porque existe lo que se llama las leyes que mueven el universo. ¿Por qué la tierra gira 365 días alrededor del sol? Porque hay una ley.
exacta, que Dios lo sostiene, que 365 días la tierra tiene que ver. ¿Por qué la tierra da 24 horas alrededor de su eje? Porque hay una ley que lo sostiene. Amén, exactamente. Porque hay primavera, verano, otoño, invierno. Hay una ley que el Señor ha preparado. Incluso el mar tiene su franja, para que no se desborde. Nosotros vemos las leyes. Miren, hermano, lo que Dios está diciendo. Hasta la ley del día y de noche puede parar, pero yo no voy a parar hasta cumplir mi promesa con Israel. Amén. Hasta ese punto nosotros tenemos que entender que Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos reservado, sin mancha, nuestra promesa, nuestros galardones en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vamos al verso 2. Dice, Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. Amén. Ahí nosotros vemos, hermanos, la misma palabra que él usa ahí, el cual desde antes conoció, es la misma frase que el Señor, que Pablo está usando de 8:29. Que antes de la fundación del mundo, todo creyente, nosotros fuimos conocidos por el Señor. Amén. Todos fuimos conocidos. No solamente conocidos, no estaba hablando de conocernos como en nuestro nivel, sino que Él ha determinado salvarnos. Asimismo, antes de que el mundo existiese, el Señor conoció a Israel. A esa nación pequeña, el Señor también lo conoció, el cual desde antes lo conoció. Por eso dice la palabra a los que, 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, hermano, la desobediencia de Israel es similar a la iglesia. Es lo que pasa hoy en día. Nosotros también somos desobedientes. Amén. Entonces, la desobediencia de Israel, hermano, no anula la relación predeterminada de amor entre Dios y su nación escogida. No anula, hermano. No quiere decir porque ellos son rebeldes, fueron idólatras, hicieron un becerro de oro, fueron desobedientes al Señor, rechazaron a Cristo, el Señor ha anulado y lo ha olvidado y lo ha desechado y lo ha tirado a ellos en un basurero. No, hermano, acá dice la palabra del Señor, el cual desde antes conoció. Por eso, hermanos, en la salvación, ya sea de una nación como Israel o la salvación de la iglesia, de los cristianos, hermanos, es una determinación que Dios hace. Es Él el que salva. La salvación es de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 1, dice, Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. Estamos viendo, hermano, qué pasó con Isaías. Isaías, hermano, tuvo un enfrentamiento verbal fuerte con Jezabel y con el rey de Israel. Ellos fueron perseguidos y prácticamente Isaías se vio solo. Como a veces nosotros nos sentimos solos como cristianos y decimos, ¿seré yo, Señor? ¿Solamente yo? Israel estaba, y ahí en ese momento, ¿verdad? Estaba diciendo, dice escritura acerca de Elías, de cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. Prácticamente estamos extinguidos. Solamente quedo yo, Señor. Es tremendo ahí porque está citando Primera Reyes capítulo 19, el verso 10. Y Elías respondió, es muy grande mi amor
por ti, Señor, Dios de los ejércitos, los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedé yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Pablo estaba citando las palabras de Elías. Imagínense, y Pablo estaba poniendo la situación de ese momento, porque los judíos procuraban matar a Pablo. Los desterraba de sus casas, los perseguía, así como Pablo hizo también con la iglesia. Entonces, él se estaba preguntando, ¿qué pasó acaso del pueblo de Israel? ¿Verdad? Por su celo, por su religiosidad, ha sido desechado. Y Pablo estaba diciendo, no es así. Y dice la palabra, ¿y cuál fue la respuesta divina? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Elías? ¿Y cuál es la respuesta divina que Dios da hoy acerca de Israel? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El Señor se reservó para sí un remanente. Un porcentaje pequeño de toda esa nación apóstata, esa nación rebelde, idólatra, que mataron a los profetas, que destruyeron el templo. Había 7,000 hombres fieles que el Señor había reservado para sí. Amén. Ahí Pablo está citando Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 18, dice, yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas. Miren hermano, esos 7,000 israelitas que eran fieles, permanecieron fieles porque eran muy santos, porque ellos querían ser. No, el Señor dice, yo voy a reservar esos 7,000 para mí. Amén. Ahí nosotros vemos la soberanía de Dios. Dice, yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Amén. Yo quiero que nosotros adaptemos esto también para la iglesia, hermano. Si nosotros estamos permaneciendo fiel al Señor, a veces nos sentimos solos y decimos, ¿será que somos nosotros nada más? Nosotros no vemos el mismo nivel de compromiso que otros tienen y a veces nos sentimos medio, no hermanos. El querer y el hacer lo pone el Señor. Amén. Y yo quiero que ustedes sepan que si nosotros estamos parados no es por nuestra fuerza, sino que el Señor es el Dios del universo que sostiene todas las cosas, es quien nos está fortaleciendo para que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Y eso es un privilegio enorme, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 16, el verso 31 dice, se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Estabal de Sidón. Además adoró y sirvió a Baal. El 32, el 16:32. Perdón, hermano, mis anotaciones se fue. Y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Nosotros vemos cómo Israel apostató de la fe. Vemos cómo Israel fue detrás de los ídolos de Jezabel, ¿verdad? Y en Números capítulo 22, el verso 41 dice, al día siguiente, Balac llevó a Balaam hasta la cima de Bamot Baal, y desde allí Balaam vio la parte más extrema del pueblo. También, ¿qué pasó? Balaam fue llevado para profetizar en contra de Israel por una gran suma de dinero. Miren cómo Dios obra. Pero cuando él empezó a profetizar, empezó a decir cosas lindas de Israel. Él empezó y el rey se sorprendió y le dijo, pero ¿acaso yo no te estoy pagando para que vos le maldigas a ese pueblo? ¿Acaso yo no te... A ver, inténtalo de nuevo, dale, vamos a probar de nuevo. Y entonces Balaam se coloca de nuevo y empieza a bendecir al pueblo de Israel. Amén. Y el rey se enojó tanto y le dijo, pero yo te estoy pagando para que maldigas. Pero no podía. Amén. No podía, hermanos. Porque la
El llamado del Señor, hermano, es tan poderoso que incluso las maldiciones el Señor la torna a bien nuestra. Eso es impresionante. Por eso, miren lo que dijo José cuando sus hermanos lo vendieron, lo tiraron en una cisterna. El Señor, ustedes me hicieron mal, pero el Señor transformó esto para bien. Y es eso lo que nosotros debemos entender, hermano, que por más odio que le tengan a Israel, miren todos estos líderes mundiales que han, oye, muchísimos, Nasrallah, Yasser Arafat, ¿verdad? Saddam Hussein, gente que han maldecido a Israel, hoy están 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Juicios tremendos, ¿verdad? Que han caído por líderes que han aborrecido. Yo quiero que sepa, hermano, que el Señor no nos tiene en poco a nosotros. Porque a veces nosotros decimos, wow, qué maldad, y nosotros tenemos que soportar mucha maldad alrededor nuestro. La gente nos odia. Hermano querido, nuestro Dios es vengador, dice su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que encomendarle al Señor, encomendarnos al Señor. Y pobre de esa persona que nos haga pasar mal, que nos haga pasar dificultades, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Encomiéndele al Señor, porque el Señor es justo. El Señor es justo. Amén. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. ¿Cuántos son remanentes del Señor acá? Amén. Somos un remanente escogido por gracia. Y acá es importantísimo, hermano, que nosotros podamos entender un remanente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermano, este remanente? Es una porción pequeña. Es una porción escogida. Amén. Por más que ellos habían rechazado a Jesús, miles de individuos, hermano, lo crucificaron, gritaban crucifíquenle, lo rechazaron, ¿verdad? Igual había un remanente de judíos, de apóstoles, de los 70, ¿verdad? Y luego, hermanos, que creyeron en Cristo. Que creyeron. ¿Por qué? Porque el Señor los reservó para sí. Es impresionante porque la palabra del Señor dice, ustedes no me escogieron a mí, sino yo os escogí a vosotros. Amén. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos a gusto de estar en su casa, porque estamos entre escogidos del Señor. Amén. A Él le plació. Por eso tenemos que ser agradecidos al Señor. Tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a agradecerle porque somos parte de su elección. Amén. Hechos capítulo 2, el verso 41 dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Estamos hablando de remanentes. Y estamos hablando de un pueblo de Israel que eran millones de personas. Millones de personas. Pero miren, un remanente de 3,000 personas aceptaron a Cristo, hermano. Y yo quiero, hermano, que sepas que este remanente que somos nosotros, sumamos miles en el mundo. Miles. Y millones de personas se están yendo a una eternidad sin Cristo. Pero el Señor nos está reservando a nosotros como remanente de un pueblo escogido, santo, que será presentado sin mancha y sin arruga en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 4, el verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Hechos capítulo 6, el verso 1 dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Pero estamos viendo de que había un remanente que iba creciendo conforme a la voluntad del Señor. Y esta frase quiero que guarden, en donde dice, escogidos por gracia. El remanente, hermano, es escogido por gracia. Y el remanente es aquel que va en contra de la corriente. Nosotros vamos en contra de la corriente, hermanos. Amén.
Porque si estábamos en la corriente, ¿verdad? Todo iba a ser fácil. Da gusto nadar en la corriente. Da gusto navegar en la corriente, o contra la corriente es más difícil. Nosotros, hermanos, estamos nadando contra la corriente. Estamos remando contra la corriente. Todo nos va en contra. Ahí es la lucha. Ahí es la lucha diaria, hermano, que nosotros estamos teniendo. Amén. Y si nosotros somos conscientes, hermano, de que nosotros somos escogidos por gracia. ¿Qué quiere decir escogido por gracia? Favorecido, sin mérito alguno. ¿Acaso Dios vio algo en Julio Sánchez? No, hermano, no vio nada. Vio pecado. ¿Acaso Dios vio algo en Israel? No vio absolutamente nada, sino que Dios quiere bendecir. Dios ha escogido, hermano, por el amor a su voluntad, por su gracia, por su favor. Amén. Dios nos vio, hermano, cómo nosotros actuaríamos en la fe, si seríamos grandes, personas que tengan fe, que íbamos a tener buenas obras, o una dignidad importante espiritual, ¿verdad? No, hermano. No, hermano. El Señor en su soberanía decidió salvar a pecadores, amén, y amar de la misma manera que a su único Hijo. Esto es impresionante. Saltó, hermano. Jesucristo vino, dejó la gloria al canto de los ángeles, la herencia eterna de los cielos, se despojó. Vino, pasó la trinchera, hermano, porque nosotros estábamos esclavos de Satanás, bajo el reino de Satanás. Él viene, salta la trinchera, pasa del lado enemigo. Y no es que salva a sus amigos, Él salva a sus enemigos. Amén. Y nos rescata para una gloria eterna, hermano. Amén. Todo esto Él lo hizo por gracia. Deuteronomio capítulo 7, el verso 7, ya estamos terminando. Dice la palabra: el Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos. Y acá le está hablando a Israel. No porque ustedes sean numerosos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante. Por eso Pablo dice que nosotros somos los viles y los menospreciados. Amén. Lo vil y menospreciado ha escogido Dios para humillar a los sabios y a los entendidos. Amén. Qué tremendo. Y así mismo el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: no porque ustedes eran un pueblo numeroso y poderoso. No, hermano. ¿Saben por qué Israel fue escogido? Porque era un pueblo débil y el Señor quería glorificarse. Amén. Él quería mostrar su poder a través de un pueblo débil. Es lo mismo. A veces decimos: ¿por qué yo estoy acá? Yo no tengo talento, no soy una persona. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere glorificarte en tu vida. Él se quiere glorificar en tu vida. Porque en nuestras debilidades, ¿verdad?, el Señor se fortalece. Nos fortalecemos en el poder de Dios a través de nuestras debilidades, dice la palabra. Entonces dice: pues ustedes eran un pueblo más insignificante de todos. Y el Señor no escogió a Estados Unidos, a Rusia, a Persia, ¿verdad? No, hermano. Se fue allá un país pequeñito en el ombligo del mundo, ahí cerca del Mediterráneo, hermano, desierto. Hermano, el Señor se glorificó. Sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Hermanos, hoy estamos aquí porque el Señor nos ama. Amén. Porque el Señor nos ama y Él va a cumplir sus promesas con nosotros. Efesios 2:8 dice la palabra: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, no, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Por lo tanto, hermano, todo lo que fue Israel
que salió de Egipto, que le seguía una nube, ¿verdad? Que había una columna de fuego a la noche, que cuando crecían sus pies, crecían también sus... Hermano, no porque eran la gran cosa, hermano, porque el Señor los amó. Hoy en día muchos cristianos están así por los rabinos, por los judíos y todo. Hermano, no. Nosotros tenemos el amor de Cristo. Tenemos el amor en Cristo. Ojo de caer en el judaísmo. Ojo con eso. Segunda Timoteo capítulo 1, el verso 9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, el favor que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Tremendo. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por su presencia, por su amor, por su favor hacia nuestras vidas. Así que recibamos este favor de Dios, este amor maravilloso que Él ha hecho por nosotros, hermano. No porque íbamos a ser puros, sino a causa de su gracia y de su amor y de su misericordia. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, porque con amor eterno nos amaste, nos has escogido antes de la fundación del mundo, para que por medio de tu Hijo, Señor, tengamos, Señor, preciosas promesas para nosotros. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros, nos salvaste. Siendo nosotros tus enemigos, Señor, tú nos has hecho parte de la casa. Hoy somos parte de la familia. Hoy estamos sentados en la mesa como hijo legítimo, porque somos adoptados por ti, Señor. Compartiremos contigo tu reino, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque tú eres tan maravilloso y tan bueno con nosotros, Señor. Inmerecidamente, Señor, nos has regalado esta salvación tan grande, Señor. Y nada de lo que nosotros podamos hacer pagará eso, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Amén, amén, amén.